Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del curso Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera. Este segundo video se basa en las aplicaciones prácticas del contenido de humedad de la madera. Al terminar la sesión, el estudiante aplica los conceptos sobre contenido de humedad para calcular el peso de la madera en diferentes condiciones de humedad. Ahora revisemos algunas terminologías. La madera constituye el fuste de un árbol, el cual, al ser un organismo vivo, contiene un alto porcentaje de agua. Cuando la madera conserva un contenido de humedad similar al del árbol en pie, se denomina madera verde o en condición verde, por ejemplo, al 80%. Tras el aprovechamiento, el árbol deja de ser un ser vivo y pasa a convertirse en un producto, conocido como trozas. Si estas trozas, en el campo, o las probetas en laboratorio, son sumergidas en agua y alcanzan un contenido de humedad superior al de la condición verde, reciben el nombre de madera saturada, por ejemplo, al 110%. En cambio, cuando las trozas o las piezas aserradas se dejan reposar para iniciar un secado natural al aire, alcanzando un contenido de humedad inferior al de la condición verde, se denomina madera oreada, por ejemplo, al 35%. Si este secado natural se prolonga, pudiendo llegar hasta el equilibrio higroscópico, es decir, cuando la madera ya no gana ni pierde humedad respecto al ambiente, se conoce como madera estacionada, por ejemplo, al 20%. Posteriormente, cuando la madera es sometida a secado artificial durante los procesos de transformación primaria o secundaria, con el fin de adecuarla a un uso final, se denomina madera desecada, por ejemplo, al 10%. Finalmente, de manera práctica, se clasifica la madera como seca o húmeda en función de las condiciones de uso. Por ejemplo, una madera con 15% de humedad puede considerarse seca si se emplea en embalajes, donde se toleran humedades de 20%, pero se considerará húmeda si se destina a pisos, en los que se espera un rango de humedad de 8 a 12%. Una de las características más importantes de la madera es su naturaleza higroscópica, es decir, su capacidad de ganar o perder humedad. En el siguiente esquema se observa que el agua se encuentra presente en las fibras, siendo responsable del hinchamiento cuando la madera absorbe humedad y de la contracción cuando la pierde. La madera verde, al secarse, pierde en primer lugar el agua libre, ubicada en las cavidades celulares de las fibras. Posteriormente, comienza a perder el agua higroscópica, contenida en las paredes celulares. Además, la madera posee agua de constitución, que solo se elimina mediante la combustión. Por esta razón, en el estudio de las propiedades físico-mecánicas de la madera, se considera únicamente la ganancia o pérdida del agua libre y agua higroscópica. Es importante precisar que la madera en estado natural siempre contiene humedad. Su masa total corresponde a la suma de la masa anhidra, es decir, la madera completamente seca al 0% de humedad, más la masa de agua presente, compuesta a su vez por agua libre y agua higroscópica. Cabe señalar que el agua libre se encontrará en la madera solo cuando el contenido de humedad supere el punto de saturación de fibras, mientras que el agua higroscópica se encuentra dentro del rango higroscópico. Eso significa entre 0 y el punto de saturación de fibras, el cual es una condición en donde las paredes celulares de las fibras se encuentran totalmente saturadas y cuyo valor oscila entre 25 y 32%. El contenido de humedad cuantifica la cantidad de agua que existe en la madera con respecto a alguna referencia o base. Esta base puede ser seca o húmeda. El contenido de humedad en base seca tiene como símbolo el m%. En la ecuación 1 observamos que la cantidad de agua es expresada como la diferencia de la masa húmeda menos la masa anhidra, dividido entre la masa anhidra por 100%. Por ejemplo, si tenemos una masa húmeda de 125 gramos y una masa anhidra de 100 gramos,
el contenido de humedad en base seca resulta 25%. Este resultado nos indica que la cantidad de agua es igual al 25% de la masa anhidra. Si en la ecuación 1 despejamos la masa húmeda, obtenemos la ecuación 2. Esta ecuación nos permitirá tener una relación más práctica entre la masa húmeda y la masa anhidra. Por ejemplo, si reemplazamos en la fórmula un contenido de humedad de 25%, la masa húmeda será igual a 1.25 veces la masa anhidra. A un 50% será igual a 1.5 veces la masa anhidra. A un 100% será el doble de la masa anhidra. Y a un 250% será igual a 3.5 veces la masa anhidra. Es importante aclarar que no es necesario aprenderse la segunda ecuación para poder encontrar una relación entre la masa húmeda y la masa anhidra, siempre que recordemos que la masa húmeda es igual a la masa anhidra más la masa de agua. La masa de agua será un porcentaje de la masa anhidra. Por lo tanto, a un 25% de contenido de humedad, la masa húmeda será el 125% de la masa anhidra. Y a un 50% de humedad, la masa húmeda será el 150% de la masa anhidra. Contenido de humedad en base húmeda. Este tiene el símbolo de X%, y como se ve en la ecuación 3, este se calcula mediante la división de la masa de agua entre la masa húmeda por 100%. Con los mismos datos del ejemplo anterior, el contenido de humedad en base húmeda resulta 20%. Este valor se interpreta como que la cantidad de agua es igual al 20% de la masa húmeda. Si en la ecuación 3 despejamos la masa anhidra, tendremos la ecuación número 4. De este podemos encontrar una relación entre la masa anhidra y la masa húmeda. Por ejemplo, si el contenido de humedad en base húmeda es 20%, la masa anhidra será 0.8 veces la masa húmeda. Y a un 50%, la masa anhidra será la mitad de la masa húmeda. Nuevamente, si no queremos memorizar ecuaciones, podemos partir de la igualdad en donde la masa húmeda es igual a la masa anhidra más la masa de agua. En este caso, la masa de agua será un porcentaje de la masa húmeda. Por lo tanto, si tenemos un contenido de humedad de 20% en base húmeda, ese 20% será restado al 100% y nos quedará que la masa anhidra será el 80% de la masa húmeda. Por otro lado, si tenemos un contenido de humedad de 50% en base húmeda, ese 50% será restado a la masa húmeda, con lo cual la masa anhidra será el 50% de la masa húmeda. Hasta aquí hemos visto que el contenido de humedad puede ser expresado en base seca o en base húmeda. Vale aclarar que cuando no se especifica la base, tenemos que asumir que el contenido de humedad debe ser en base seca. Esto debido a que la masa húmeda es muy variable, ya que la madera gana o pierde humedad. En cambio, la masa anhidra es constante, y esta es su principal ventaja. Ambas expresiones, al estar en función de la masa húmeda y masa anhidra, pueden tener una equivalencia. Si dividimos la ecuación 1 entre la ecuación 3, nos resulta m% entre x% igual a masa húmeda entre masa anhidra. La masa húmeda podemos expresarlo como la masa anhidra por 1 más m% sobre 100. Luego de simplificar la masa anhidra, todo está en términos de m y x%. Por lo tanto, si despejamos m%, tenemos la ecuación 5. Y si despejamos x%, tenemos la ecuación 6. Como observamos en los ejemplos anteriores, con una masa húmeda de 125 gramos y una masa anhidra de 100 gramos, se obtuvo un contenido de humedad en base seca de 25% y un contenido de humedad en base húmeda de 20%. Estos dos resultados son equivalentes como se muestra en el siguiente cálculo. Adicionalmente, es importante conocer que el valor del contenido de humedad en base seca siempre será mayor al de contenido de humedad en base húmeda.
Esto debido a que la referencia de la base seca es menor a la base húmeda. Como se puede observar en las ecuaciones 1 y 3, la masa de agua es dividido entre la masa anhidra, la cual es menor a la masa húmeda. Ahora apliquemos estos conceptos para solucionar algunos ejercicios. Ejercicio 1. Nos piden que calculemos el lote más pesado y cuál de ellos tiene más agua. El primer lote es de Congona y se tiene un contenido de humedad promedio de 50% y una masa anhidra de 7.5 toneladas. De forma analítica, la masa húmeda es igual a la masa anhidra más la masa de agua. Con el dato de que el contenido de humedad es 50%, eso quiere decir que la masa de agua es el 50% de la masa anhidra. Por lo tanto, la masa húmeda sería igual al 150% de la masa anhidra. Conociendo ello, la masa húmeda sería igual a 11.25 toneladas y la masa de agua igual a 3.75 toneladas. Obtendríamos el mismo resultado si aplicamos la ecuación número 2. Por otro lado, se tiene el segundo lote de Requia, el cual tiene un contenido de humedad promedio de 25% en base húmeda y una masa anhidra de 8.4 toneladas. Del mismo modo, la masa húmeda sería igual a la masa anhidra más la masa de agua. En este caso, la masa de agua será el 25% de la masa húmeda. Por lo tanto, la masa anhidra será el 75% de la masa húmeda, con lo cual obtenemos una masa húmeda de 11.2 toneladas y una masa de agua de 2.8 toneladas. Podemos tener el mismo resultado aplicando la ecuación número 4. Respondiendo a la pregunta, el lote más pesado es el de Congona y también es el que tiene más agua. Ejercicio 2. En este se tiene unas probetas cuyo contenido de humedad promedio en base húmeda es de 25%. Este contenido de humedad será representativo de un lote de durmientes, el cual pesa 2.8 toneladas. Nos piden determinar la cantidad de agua higroscópica y libre si el punto de saturación de fibras es 30%. Como el contenido de humedad en base húmeda es 25%, eso significa que la cantidad de agua es igual al 25% de la masa húmeda. Por lo tanto, la masa anhidra será el 75% de la masa húmeda. Eso quiere decir que es igual a 2.1 toneladas. Con esto, la masa de agua será la diferencia entre la masa húmeda menos la masa anhidra. Por lo tanto, esta es igual a 0.7 toneladas. Y como el contenido de humedad en base seca nos indica qué porcentaje es la cantidad de agua con respecto a la masa anhidra, este puede ser calculado dividiendo 0.7 entre 2.1 por 100%, resultando 33.333%. Estos resultados también pudieron ser obtenidos aplicando las ecuaciones 3 y 5. Con estos dos datos vamos a plantear el problema de la siguiente forma. La masa de agua libre será calculada como la diferencia entre la masa al 33.33% con la masa al punto de saturación de fibras, mientras que la masa de agua higroscópica será la diferencia entre la masa al punto de saturación de fibras menos la masa anhidra. Para ello será necesario calcular la masa en el punto de saturación de fibras, la cual sería 1.3 veces la masa anhidra. Con esta información, la masa de agua higroscópica sería 0.63 toneladas o 630 kilogramos y la masa de agua libre sería 0.07 toneladas o 70 kilogramos. Ejercicio 3. Se tiene un conjunto de probetas a un contenido de humedad del 100%. Como no se especifica la base, debemos asumir que es en base seca. La masa húmeda es de 20 kilogramos. Luego se secará hasta el contenido de humedad de equilibrio de la molina, la cual es 14.5%. Nos piden determinar la cantidad de agua libre e higroscópica que se perdió.
si el punto de saturación de fibras es 25%. Para ello usaremos el siguiente esquema, en donde podemos observar que se perderá todo el agua libre y parte del agua higroscópica. Este problema puede ser resuelto conociendo la variación del contenido de humedad. Primero debemos tener claro que a un 100% de contenido de humedad en base seca, la masa de agua y la masa anhidra son iguales. Por lo tanto, la masa anhidra es igual a 10 kilogramos. Luego, el agua libre que se pierde representa el 75% de la humedad. Es decir, la masa de agua libre que se pierde es igual al 75% de la masa anhidra. Por otro lado, el agua higroscópica que se pierde representa el 10.5% de humedad, la cual resulta de restar 25 y 14.5. Entonces, la masa de agua higroscópica que se perdió es el 10.5% de la masa anhidra. Por lo tanto, se habrá perdido 7.5 kilogramos de agua libre y 1.05 kilogramos de agua higroscópica. Otra forma de resolver sería aplicando la ecuación 2 para hallar la masa anhidra y luego hallar la masa al 25% para que, por diferencia de la masa al 100% y al 14.5, se tengan los mismos resultados. Gracias por su atención.